Cada paso nos acerca a la membresía en la OTAN, llegará la invitación y luego seremos miembros, dice Volodymyr Zelensky en Washington, donde hubo anuncios, por ejemplo, de cazas F-16, sistemas antiaéreos, miles de millones para el próximo año. La cumbre de la OTAN en su aniversario número 75 se centró en Ucrania. Rusia sigue siendo la principal amenaza, China un desafío. Biden, su salud y Donald Trump no estaban en la agenda, pero también marcaron la reunión. Cerró entonces la cumbre de la OTAN en el lugar de nacimiento de la alianza, en Washington. Y vamos a hablar con Laura Iglesias, nuestra enviada especial que estuvo cubriendo la cumbre, y también saludamos a Jesús Núñez Villaverde, ya lo tuvimos en el programa, experto en seguridad y relaciones internacionales y codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria en Madrid. Laura, discursos históricos, decisiones históricas, anuncios históricos, todo eso leemos en los medios, a veces hiperbólicos. En algunas frases o titulares, ¿cómo resumirías la cumbre? A ver, las cosas más importantes son lo que decía Volodymyr Zelensky, que los miembros de la OTAN quieren ver a Ucrania dentro de la alianza, pero que les está costando decir claro que no va a poder ser que entre en la OTAN hasta que la guerra haya terminado. Segundo tema, que estamos ante una guerra global. Desde que Estados Unidos y Alemania pactaron el estacionamiento de misiles Tomahawk en suelo alemán, pues Rusia amenaza con estacionar sus propios misiles en Nicaragua y Venezuela. Una escalada global, como digo. Tercer tema, los aliados de Ucrania permiten el uso de sus armas occidentales contra objetivos rusos, pero cerca de la frontera. Aún rechazan que Ucrania ataque así objetivos más adentrados en Rusia. Zelensky insiste, pero de momento no lo consigue. Y cuarto tema, una cumbre que estaba destinada a conmemorar los 75 años de la OTAN, pues se ha convertido en un test sobre la idoneidad de Joe Biden para la presidencia, y Joe Biden ha suspendido el test. Tema interesante, pero que lo vamos a dejar por esta vez. Nos vamos a quedar con la membresía de Ucrania. Para Rusia prácticamente un casus belli. La OTAN en su presentación de la cumbre nos cuenta incluso que Ucrania será miembro de la alianza, que las puertas de la OTAN permanecen abiertas y que son Ucrania y, atención, los aliados quienes deben decidir sobre una membresía. La pregunta concreta, Laura, ¿se avanzó algo en este tema? Bueno, muchos líderes europeos estaban insistiendo muchas veces en hablar de la irreversibilidad de la entrada de Ucrania en la OTAN. Llegaban voces con menos prisa, como la del portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Kirby. Él era más ambiguo y decía, en el futuro de Ucrania está la OTAN, pero no decía cuándo, porque lo que está claro es que no va a poder ser durante esta guerra. Y por otro lado, ese anuncio, aunque legítimo por parte de Ucrania, que es quien debe decidir, pues, y es lo que Ucrania quiere, pues es una perspectiva que seguramente no va a predisponer a Rusia a sellar un acuerdo de alto al fuego. Si, como decía el secretario general de la OTAN saliente, Jens Stoltenberg, pues el primer alto el fuego deberá ser aprovechado para lograr el ingreso de Ucrania en la OTAN. O sea, muchas incertidumbres y más una expresión de deseos que de realidades posibles en este momento. Jesús, pero sin embargo hay algunos que dicen que sí y pronto. ¿Esos son incautos o los que se oponen a un pronto ingreso son demasiado miedosos? Hay que entender las aspiraciones de Zelensky. Lo que quiere, evidentemente, es sentirse cubierto por el Tratado del Atlántico Norte, con el artículo 5, que determina una cobertura de defensa colectiva, de modo que si un miembro de la alianza es atacado, los demás responderán colectivamente a ese ataque, pero hay que separar eso de la realidad. Y la realidad, como ya habéis señalado, es que a día de hoy la OTAN no desea en ningún caso permitir que Ucrania forme parte de la alianza, puesto que eso supondría estar en guerra directamente con Rusia. Ese es un escenario que no se contempla en absoluto y, por lo tanto, como ya señalaba Laura, hasta que no termine esta guerra no será posible traducir esa irreversibilidad de la integración de Ucrania en la OTAN en hechos reales. De tal modo que, aunque algunos aspiren a que eso sea pronto, y obviamente Zelensky es el primero, son muchos otros los que entienden que eso podría provocar una escalada por parte de Rusia, podría poner más tensión todavía en una alianza atlántica que ya tiene bastantes fracturas internas y, por lo tanto, creo que a día de hoy es un escenario absolutamente fuera de la agenda.
Y hablaba Jesús de la tensión interna y hablemos de la tensión que también crece entre la OTAN y Rusia y volvemos a uno de los titulares que nos daba Laura, que es el anuncio del despliegue de misiles estadounidenses en Alemania. Los más conocidos son los misiles de tipo Tomahawk, pero también hay otros sistemas que piensa desplegar Estados Unidos. La pregunta, Laura, ¿qué repercusiones hubo a ese anuncio que se hizo ayer por la mañana en Europa, pero siguió rodando el tema durante el día? Bueno, a ver, no son cualquier tipo de misiles. Los misiles Tomahawk tienen un alcance de hasta 2.500 kilómetros y es una potencia que les permite llegar hasta Rusia central, hasta más allá de Moscú. Son misiles que hoy día ningún país europeo tiene estacionados en suelo europeo. Y la idea es estacionarlos a partir de 2026. Y también la idea es que estos misiles luego sean complementados por unos misiles hipersónicos que todavía están en fase de prueba. Y es evidente que todo esto es para reforzar la disuasión frente a Rusia, por si tiene planes de hacer incursiones en países de la OTAN. Y hay mandos de la OTAN que piensan que podría tener esos planes a partir de 2029. Pero Alemania también se está preparando de otra forma para esto, porque bueno, Rusia ya ha reaccionado amenazando con estacionar sus propios misiles en Nicaragua y en Venezuela, cerca de Estados Unidos. Y Alemania en todo esto ya se está preparando. El inspector general del ejército alemán decía este jueves a la revista Der Spiegel que a partir de 2029 se cuenta con esa agresión de Rusia a un país de la alianza. No es segura, pero es probable. Y bueno, aunque ese país no va a ser Alemania, todos los países del flanco oriental de la OTAN van a estar muy en alerta y el resto de los países enviarán soldados a través de Alemania hacia el este, cruzando soldados de todos los 32 países de la OTAN, atravesando Alemania hacia el este. Entonces, hay que planear ya esos movimientos con rapidez y es lo que se está haciendo. Porque Rusia no solamente está asesinando civiles en Ucrania, también mantiene sus intimidaciones a los países del flanco oriental, desde Noruega hasta Polonia, intimida con sabotaje, con desinformación, con propaganda. Y luego también, bueno, con incursiones de aviones rusos, como hemos visto a lo largo de los últimos años. Pero también hay otras acciones extrañas que causan estupor en Occidente. Un ejemplo, una noche de la pasada primavera, soldados rusos retiraron boyas fronterizas en el lado estonio del río Narva. Y bueno, por eso los 6 países del flanco oriental de la OTAN, pues desde Noruega hasta Polonia, como decían, han acordado crear una línea báltica de defensa conjunta y ya están planeando la construcción de búnkeres, de barreras antitanque, también un muro de drones para evitar incursiones en la frontera, también contrabando de personas en la frontera, que es una estrategia que Rusia utiliza bastante a menudo. Y los finlandeses son los que mejor preparados están para estas cosas. Cuando Finlandia anunció su intención de entrar en la OTAN, entrevisté a un coronel finlandés que desgraciadamente falleció ya, se llamaba Martti Johannes Karri, y él me dijo, ese coronel me habló de una frase atribuida a Lenin, que habría dicho como consejo para sus soldados: atacad con la bayoneta y si pincháis en blando, seguid atacando, pero si pincháis en duro, salid corriendo. Y tras haber visto cómo Rusia les arrebataba la región de Karelia en el 45, pues los finlandeses están más convencidos que nadie de que la única actuación disuasoria contra Rusia para que no pase nada es demostrar esa fortaleza para que Rusia piense que va a pinchar en duro. Y parece que la OTAN ha llegado a la misma conclusión que Finlandia. Bueno, salimos del Báltico y de las bayonetas, vamos a volver a Alemania, a esa decisión del despliegue de misiles. Jesús, el ministro de Defensa Boris Pistorius, porque hay algunas críticas aquí en Alemania, dice que no se trata de una carrera armamentista, habla de cerrar huecos, de restablecer equilibrios. Mi pregunta es, ya que no hay tratado INF en vigencia, no hay casi contactos entre las partes, si no hay riesgo de una carrera incremental de uno y otro lado, avanzando y avanzando en esta confrontación o en esta carrera armamentista, si es que la hay. Creo que ya estamos en esa carrera armamentística. No hay más que ver que este año, según los datos de la propia OTAN, 23 de los 32 aliados van a llegar ya a ese compromiso del 2% dedicado a la defensa que se estableció en la cumbre de la OTAN de Gales en el año 2014. Estamos ante un incremento notabilísimo de los presupuestos de defensa de los países, que tiene mucho que ver, evidentemente, con Putin, que tiene que ver, evidentemente, también con Ucrania, pero pensémoslo un poco más. Ahora mismo
el presupuesto de defensa de los países europeos de la OTAN ya supera al de Rusia en más de 4-1. Nuestra capacidad militar es infinitamente superior a la capacidad militar de Rusia, sin olvidar, evidentemente, que Moscú es la primera potencia nuclear del planeta y todo eso hay que contemplarlo. Por lo tanto, en lo que estamos ya es en una nueva guerra fría dentro del continente, con Rusia como la principal amenaza, pero recordemos que si Rusia no ha sido capaz ni siquiera, con todo ese poder militar, de conseguir su objetivo en Ucrania, mucho menos cabe imaginar que Rusia se atreva a lanzarse contra un país de la OTAN y menos aún contra la propia Alemania. Nada de eso quita que evidentemente hay que seguir preparándose frente a una Rusia cada vez más agresiva y que ha violado el derecho internacional de forma tan básica como invadiendo militarmente un Estado soberano como Ucrania. Luego, desde ese punto de vista, aunque es cierto que ahora mismo no hay ningún país europeo de la OTAN con ese tipo de misiles que estábamos mencionando, sería volver a lo que ya vivimos en la Guerra Fría, donde efectivamente, tanto en Alemania como en otros lugares de este lado de lo que entonces llamábamos el telón de acero, eran unidades permanentes de miembros de la OTAN y despliegue de misiles, incluso de armas nucleares. A día de hoy no estamos ni siquiera en ese punto. Está habiendo rotación de unidades por algunos países vecinos de Rusia, unidades de diferentes países, pero en ningún caso estamos en el nivel que entonces estábamos. En definitiva, hay un enorme desequilibrio del orden de seguridad continental europeo, responsabilidad evidentemente de Rusia, pero también responsabilidad de Estados Unidos y otros países de la OTAN. Has citado el INF, un tratado que Washington elimina y que por lo tanto permite el volver al despliegue de armas nucleares de alcance intermedio, tanto por parte de Rusia como por parte de la OTAN. Por lo tanto, estamos alimentando uno y otro ese desequilibrio y esa tensión creciente que nos acerca otra vez a lo que conocíamos de la Guerra Fría. Gracias, Jesús, y vamos a volver a esa dinámica, pero antes una pregunta para ambos. Entre la muerte cerebral que propugnaba hace unos años el presidente francés, ahora en problemas Emmanuel Macron, y una alianza más unida que nunca. Laura, ¿cómo percibiste allí que está la Alianza Atlántica? Bueno, esa alerta lanzada en 2019 por el presidente francés de que la OTAN estaba en estado de muerte cerebral, pues realmente ya no está vigente, porque Putin ha revitalizado mucho a la Alianza Atlántica, aportándoles 2 nuevos miembros, Suecia y Finlandia, que han ido corriendo en busca de ayuda de la OTAN, impulsando el cumplimiento también de la promesa que había sido olvidada, esa de destinar al menos el 2% del PIB a defensa, porque hay países que destinan todavía más. Y también ha logrado Putin, con su agresión, que la OTAN pacte aportar 40.000 millones de euros anuales para Ucrania, y que además la OTAN se haya propuesto coordinar la producción de armamento de la alianza y también quiera coordinar el suministro de armas a Ucrania y el adiestramiento de los soldados ucranianos para el uso de todas esas armas. Aunque son logros que el presidente Joe Biden ha querido apuntarse como suyos, en realidad son logros de Putin, y han coordinado a la OTAN y la han unido más que nunca. ¿Y cómo lo ve Jesús Núñez Villaverde, el estado de la alianza en este momento, con algunas tensiones internas? Ha sido Putin, efectivamente, el que ha vuelto a colocar a la OTAN en el centro de la escena de la seguridad continental europea. Y recordemos que la OTAN había salido muy mal parada de la principal misión que ha realizado durante 20 años en Afganistán. Era un absoluto fiasco, una OTAN en caída, parecía en caída libre, es lo que llevó a Macron a hablar de esa muerte cerebral. Hablaba Angela Merkel en su día de que Estados Unidos ya no era un socio fiable. Todo eso parecía apostar por un reforzamiento de la Europa de la defensa, la autonomía estratégica de la cual Emmanuel Macron es uno de los principales defensores, y sin embargo hoy volvemos a vivir una situación en la cual la OTAN está en el centro de la escena. La señal más clara, efectivamente, es que 2 países como Suecia y Finlandia, neutrales históricamente, han tomado la decisión de incorporarse a la alianza, uno más de los errores estratégicos de Vladimir Putin. Pero eso, si queremos darle una segunda vuelta, puede ser una buena noticia, evidentemente, para la OTAN, ahora celebrando su 75 aniversario, pero no necesariamente una buena noticia para la Unión Europea, porque lo que hemos visto es que Suecia y Finlandia no han atendido al artículo 49
52.7 del Tratado de la Unión, que establece una cláusula de defensa colectiva también ante un ataque exterior, sino que han preferido buscar la cobertura de la OTAN. Es decir, no confían en que la Unión Europea a día de hoy sirva todavía como cobertura para la seguridad de los Estados miembros. Luego, desde ese punto de vista, ya digo, buenas noticias para la OTAN, no tan buenas para los miembros de la Unión Europea, que siguen viendo muy lejos la posibilidad de contar con los medios propios para defender sus propios intereses. Hoy dependemos más los europeos de Estados Unidos de lo que dependíamos antes. Jesús, y gracias por tu mención a Suecia y Finlandia, porque me sirve para la última pregunta. Desde que Rusia lanzó la invasión, no hubo una sola acción de ninguna de las partes, una sola decisión que no haya sido un aumento de la confrontación, comenzando tal vez por esa intención de Suecia y Finlandia de incorporarse a la OTAN, amenazas nucleares de Rusia, rearme, disuasión como respuesta a todo. ¿Alcanza eso para poner fin a esta escalada? Desde mi punto de vista, no, porque la geopolítica se impone. Es obvio que el orden de seguridad continental europeo está desequilibrado, como he dicho antes, por responsabilidad compartida tanto por parte de Washington y algunos países europeos como por parte de Rusia. Si queremos volver a equilibrar ese orden de seguridad, habrá que hacerlo y habrá que contar con todos los europeos. Y hasta donde yo sé del mapa geográfico, Rusia es un país europeo. Por lo tanto, aunque ahora mismo resulte difícil decir eso en el contexto de la guerra con Ucrania, seguimos necesitando sentarnos a la mesa con Rusia para encontrar un acomodo. No estamos hablando de amistades, estamos hablando de intereses y de ver cómo cada uno tiene legítimos intereses de seguridad, Rusia también, y por lo tanto es obvio que habrá que encontrar una nueva fórmula, como la encontramos en la Guerra Fría, para volver a equilibrar la situación. Y desde luego el camino no puede ser una escalada ilimitada de crecimiento, de tensión y de crecimiento de instrumentos militares a un lado y a otro, pensando que esos pueden resolver el problema. Creo que ese no es el camino. Jesús Núñez Villaverde, muchas gracias como siempre y hasta una próxima vez. Y Laura Iglesias, gracias por tu despliegue enorme, por todo tu trabajo en Washington. Hasta la próxima.